Para crear algo antes hay que tener una idea, y de eso saben mucho los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza. Gracias a ellos ocupamos el primer puesto nacional en la investigación sobre electrodomésticos. Mirad, nos pertenecen más de 300 patentes de este sector y de ellas se comercializan millones de unidades. Y eso a nuestra universidad le viene muy bien. Ingresa más de 20.000 euros al año gracias a las patentes. Quizá no hayan escuchado las siglas OTRI. Pertenecen a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación que trabaja en la Universidad de Zaragoza. Su misión es aprovechar el conocimiento y las ideas de los investigadores y profesores para mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces en forma de inventos. Tienen más de 10.000 clientes y ya ha creado 56 nuevas empresas. OTRI, sus siglas significan Oficina de Transferencia de Investigación. Es un servicio de la universidad y nos encargamos de transferir los conocimientos y los resultados de las investigaciones que realizan los investigadores de la universidad a la sociedad. ¿Qué tiene que ver con patentes? Una de las fórmulas de transferir es licenciar una patente. Cuando un profesor universitario ha generado una invención, el equipo de valorización de OTRI la analiza y la registra, y si ve que eso puede ser aprovechado por la sociedad, intentamos buscar una empresa que vaya a utilizar esos resultados, esa patente, para mejorar su proceso de producción, para crear un nuevo producto, etc. En OTRI estamos en la actualidad 27 personas, aproximadamente unos 800 proyectos cada año. Nosotros aproximadamente conseguimos entre 16 y 18 millones de euros de fondos provenientes de las empresas y de la administración para desarrollar esta tipología de proyectos. Desde la creación de OTRI hemos conseguido crear como 61 empresas. Aragón es tierra de inventores y Aragón es tierra de muy buenos investigadores que realizan proyectos de I+D+I de una gran utilidad para la sociedad. La OTRI, como ya hemos comentado, es un servicio de la universidad que apoya la transferencia de resultados al sector empresarial. Aproximadamente la media suele ser en torno a 10 patentes nuevas solicitadas todos los años. Tenemos un número total de más de 200 patentes activas a día de hoy, tanto españolas como internacionales. Las nuevas investigaciones se suelen nutrir en muchas ocasiones de alumnos de la universidad. Hola Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal Eduardo? Muy bien, ¿cómo va? Pues aquí, probando los chips nuevos que tenemos para lanzar. Pues yo vengo de la ingeniería industrial, estudié ingeniería industrial aquí en la Universidad de Zaragoza, pero bueno, yo lo que quería realmente era hacer una tesis doctoral. Durante ese tiempo pues estuve desarrollando los chips microfluídicos que dieron lugar a 6 patentes. Y antes de terminar la tesis, pues lo que decidí fue hacer una transferencia y montar mi propia empresa, BionChip. En la actualidad somos 6 trabajadores, pero es verdad que luego tenemos una serie de colaboradores con los que seguimos trabajando día a día para poder seguir desarrollando. BionChip se dedica a diseñar, fabricar y comercializar chips microfluídicos. Un chip microfluídico pues es esto, que es al final un plástico. Lo que viene a buscar esta tecnología, que se denomina de organ-on-chip, es retrasar y sustituir la experimentación animal en el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevos compuestos. Y actualmente pues ya hemos vendido en más de 10 países, estamos presentes en Estados Unidos, sobre todo principalmente en Europa, pero también en Asia. Otra de las empresas surgidas con la colaboración de la Universidad de Zaragoza se dedica a crear nuevos alimentos. Lo hacen desde la Facultad de Veterinaria varios jóvenes investigadores. Estamos en la Facultad de Veterinaria, en la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y la empresa se dedica, New Food es una spin-off de la Universidad de Zaragoza que se dedica al I+D+I para ayudar a la industria agroalimentaria. Son 50 investigadores del ámbito docente, junto con técnicos expertos, quienes detectan durante un año las necesidades en base a tendencias de alimentación y de mercado y elaboran estos nuevos prototipos que posteriormente se lanzarán al mercado.
Tenemos 30 licencias transferidas activas, que son 30 nuevos alimentos que están en diferentes fases de adaptación industrial o de comercialización. Ya tenemos transferidas diferentes licencias, entre ellas se encuentra un helado de cerveza, un helado de vermut, unas croquetas veganas, unos nuggets veganos. La universidad y la empresa comparten una visión común y el convencimiento de una transición hacia una alimentación más saludable. Estos productos ya han sido lanzados al mercado junto con nuestros partners industriales y han tenido una gran aceptación en el consumidor final.